Quien no me conozca, mi nombre es Laura López, soy psicoanalista de la Escuela Grupo Cero y hacemos siempre en el Corte Inglés, aquí en el ámbito cultural, una charla una vez al mes aproximadamente en la que tratamos vida cotidiana y bueno, yo hablo desde el psicoanálisis, ¿no? Que es la ciencia, ¿no? desde la que hoy nos convoca este título, ¿no? Que es el poder curativo de las palabras. Un tema que atrae porque, claro, de alguna manera estamos acostumbrados ahora, o bueno, no sé si decir acostumbrados, por lo menos es lo que prima según los avances científicos de la medicina, y con científicos también me refiero a los de la psiquis, ¿no? Porque la psiquis, digamos, también es una ciencia, y yo hablo desde el psicoanálisis porque tiene un objeto de estudio que es el inconsciente, y es una ciencia, digamos, conjetural, que tiene que ver con el lenguaje. Y las palabras sí que curan, pero vamos a ver que tiene que ser en un marco determinado, ¿no? Porque comentaba eso, ¿no? Que la medicina ha sufrido o ha evolucionado en diferentes aspectos, ¿no? Vemos cómo se ha podido saber de las células, de la organización celular, vemos muchos avances en la bioquímica, en la neurología, los aparatos radiológicos, ¿no? Ha sufrido un avance bastante importante, pero claro, de alguna manera también incluso hoy en día se ha relegado, se ha dejado a un lado el psiquismo, ¿no? Es decir, la palabra en el seno de la relación con el médico, ¿no? Porque no podemos negar que en muchas ocasiones un medicamento, dependiendo del médico que te lo dé, ¿no? De la relación terapéutica que tengas con el médico, hay medicación que a uno, pues, digamos que de alguna manera le sana o le produce más efectos que otra, ¿no? Y eso tiene que ver con lo anímico, con el psiquismo. Entonces, si hablamos de psicoterapia, la psicoterapia es muy antigua, es la terapia más antigua de la medicina. ¿Por qué decimos esto? Esta charla la he extraído también, he estado leyendo varios capítulos, ¿no? de la obra de Sigmund Freud, que os invito a leerla. Bueno, que es complejo porque estoy en un seminario de Sigmund Freud, ¿no? En el que abarcamos y leemos toda la obra completa, ¿no? Tiene un desarrollo teórico de más de 3000 páginas, ¿no? Y este capítulo te habla de la psicoterapia para el espíritu, ¿no? Te habla de cómo las emociones, las palabras están íntimamente relacionadas con nuestro cuerpo, que no somos sujetos separados de biología y psique, por así decirlo, sino que están en continuo entrelazados, ¿no? Y nos dice que hay un tratado de una persona que se llama Lowenfeld, que nos dice que en la psicoterapia general ya hablaba de los métodos de la medicina antigua y primitiva y que tienen que ver con la psicoterapia, es decir, la psicoterapia es la más antigua medicina. Y claro, no podemos prescindir de la psicoterapia, es imposible porque aparte el paciente, ¿no? o la persona demandamos ese afecto, ¿no? Esa afectividad, esa escucha humana, ¿no? Pero es que también nos pasa con muchos avances de la tecnología, porque se quiere pretender como mostrarnos que lo humano va a desaparecer, las relaciones, que si el internet, pero en realidad hay herramientas de internet que incluso te aproximan al otro, por ejemplo las redes sociales, ¿no? Es un elemento más que hablan de esa proximidad humana que necesitamos. Se puede comprar por internet, pero luego también uno necesita esa conversación con el otro, porque necesitamos de ese afecto, de esa afectividad, porque somos eso, ¿no? Nosotros necesitamos una conversación con el otro para sentirnos bien, ¿no? Para de alguna manera sostenernos en lo social, porque el ser humano no sería sin otros. Un ser humano no es un ser aislado, necesita de otros para vivir. Si no hubiera otros no viviríamos, porque tiene que estar el amor y el deseo para que podamos crecer, ¿no? Entonces es muy importante las relaciones humanas. Según un dicho muy antiguo, dice que lo que cura las enfermedades no es la medicina, sino la relación del médico.
Imaginaos hasta qué punto es importante, ¿no? Que es un poderoso factor el psíquico, ¿no? En todos nosotros. Y claro, psique, si descomponemos la palabra, psique significa alma. ¿Y cuál es el tratamiento para el alma? Las palabras. Dice Freud que la ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas. Imaginaros el efecto que tienen las palabras en nosotros, ¿no? Además, el ser humano nos diferenciamos de los animales porque de alguna manera hemos entrado en el lenguaje. No somos sin palabras. El ser humano es el ser humano porque precisamente ha entrado en el lenguaje, ¿no? Es lo que nos diferencia del animal. Y en tiempos pasados, como decía al principio, se ha utilizado la psicoterapia. Y claro, la psicoterapia quiere decir, pues, de alguna manera, despertar en esa persona, en el paciente, pues, esa condición o ese estado que sea idóneo para que la curación se produzca. En los pueblos primitivos, ¿no? Si nos vamos antiguamente, hacían brebajes, ¿no? También limpiaban como el cuerpo, pero siempre estaban acompañados, no podían de alguna manera separar esos rituales que ejercían con los pacientes, ¿no? con las personas que se encontraban enfermas, y lo hacían con rituales, y digamos que de alguna manera incluso le atribuían a la palabra una asociación mágica, ¿no? Era como que repetían las palabras mágicas, ¿no? Y los magos, incluso ahora hay como una especie de reminiscencia de eso, ¿no? Que te dice abracadabra, ¿no? Vamos a pronunciar las palabras mágicas. Abracadabra. Pero claro, esto hay que tener cuidado, porque hoy me llevaba una persona y me decía: ¿qué palabra le tengo que decir para que... Hablaba de una situación de su hijo en el colegio, ¿no? Decía: ¿qué palabra le tengo que decir para que me haga caso, para que haga esto, ¿no? Pero claro, no es la cuestión de qué palabra le digo, sino esa palabra está en relación con otras, no es la palabra en sí, sino es la relación que tengas con esa persona, ¿no? Cómo pienso yo las cosas, no importa la palabra en cuestión, sino cómo pienso yo esa educación, cómo pienso ese niño, ¿no? Que no es, porque también me parece que estamos en una era un poco de represión a través de la palabra, ¿no? En el sentido de que a través de la palabra uno se vigila constantemente, ¿no? Lo que dice, la palabra que utiliza para tal cosa, ¿no? Y digamos que eso también es una forma de represión, porque la palabra tiene que estar vacía de sentido, porque hay palabras que en nosotros ni siquiera podemos llegar a pronunciar, porque están ligadas a algo que para nosotros es significante. Es decir, si yo digo el número 3, hay personas que se les representarán los 3 mosqueteros, el trío resplandor, ¿no? Que a cada uno es diferente. Entonces, la cuestión es poder vaciarlas de sentido para poder unirlas con otras y poder producir otra realidad diferente. Son tan importantes las palabras porque lo que no puedo pronunciar no existe. Si hay algo de la sala que yo no conozco, que no lo puedo poner en palabras, que no reconozco de alguna manera, no lo voy a ver. Es a través del lenguaje que voy adquiriendo esas palabras, y que ahí es donde puedo yo nombrar la cosa, ¿no? También decía lo de la represión porque me llamó la atención que en ocasiones se cree que hablar tiene que coincidir con el acto, ¿no? Es como que se confunde, y es una cosa un poco como psicótica, ¿no? Pensar que lo que uno habla va a coincidir con el hecho, y hablar tiene el encanto de no hacer, ¿no? Hablar te permite poder pronunciar, poder decir cosas y no hacerlas. Y a veces uno se escandaliza de lo que el otro está hablando, cuando hay que diferenciar que una cosa es lo manifiesto y otro es lo latente, lo que realmente hay debajo de esas frases, de esas palabras. Y a veces nos quedamos mucho en lo que nos dice la otra persona, ¿no? Y malinterpretamos, porque jamás va a coincidir lo que esa persona nos dice con lo que nosotros vamos a entender. Cada uno va con su película, ¿eh? Y hay muchas cuestiones que tienen que ver, también hago terapia de pareja, y vemos cómo uno quiere entender al otro, como cada frase uno la hace a uno mismo, y claro, en realidad no se están escuchando. Están
utilizando esas palabras para arremeter contra el otro, para no escucharlo, ¿no? Una palabra textual es como la fija, ¿no? Y no es lo que esa palabra, porque esa palabra está entre otras. Entonces hay problemáticas con esto, ¿no? Entonces eso, decíamos que el médico pues tenía que ver en lo primitivo, además tenía como un poder divino, cualquiera no podía ser el curandero, era como un dios, ¿no? Era como alguien muy encumbrado, incluso hasta hace pocos años en la medicina el más importante, por así decirlo, del pueblo era el cura, ¿no? Y el médico. Ahora las cosas han cambiado un poco, ¿no? Que eso sería para hablarlo en otra charla, ¿no? Y nos preguntamos, ¿no? Vamos a abrir un poco esta charla, cómo la ciencia ha logrado restituir a la palabra ese poder mágico que tenía en esta época primitiva, ¿no? En antaño, ¿no? ¿Cómo ha logrado restituirlo y por qué es tan importante, ¿no? ¿Qué significa la psiquis en nosotros? Claro, la palabra es el medio más poderoso que permite a un hombre influir sobre otro. Esto es cierto, todos lo vemos todos los días, ¿no? Pero claro, también lo que decía, no es la palabra en sí, es la relación que uno tenga con el otro, porque hay frases, hay palabras que a ti te afectan, pero no por esa palabra o esa frase, sino por quién te la dice. Y esas palabras pueden tener influencia en ti porque ya tienes una relación con esa persona. No es lo mismo que te aconseje alguien que no conoces nada, una frase que te dice alguien que no conoces de nada, que alguien con el que tienes una relación más estrecha. Ahí es donde vemos que esa frase está montada en esa afectividad, pero tiene que ver con la relación, no con esa frase en sí, ¿no? Está muy incluida esa relación en todos, ¿no? Pues claro, estábamos hablando de la medicina actual, ¿no? Que también hay una persecución, ¿no? De alguna manera a aquello que llaman pseudociencias, ¿no? Estamos en un momento en el que estamos en el paradigma reduccionista, ¿no? En el sentido que solamente se ve el ser humano en relación como si fuéramos una máquina bioquímica, como si fuéramos solamente el resultado de unos neurotransmisores, solamente con la influencia de la medicación en este sentido, ¿no? Cuando realmente somos algo más que neurotransmisores, que bioquímica, porque claro, la manera en la que ve el psicoanálisis, el psiquismo humano, tiene que ver, si lo podemos un poco así imaginarnos, es como si estuviéramos en un microscopio, ¿no? Es decir, hay cosas que se pueden localizar a través de las diferentes, la química, la física, ¿no? Pero estamos hablando de una ciencia del lenguaje, donde una palabra, por ejemplo, en el caso de la posición histérica, en ocasiones puede producir, si uno está en esa posición histérica, una parálisis de la cara, en el sentido de que hay frases que esa persona no puede canalizar o transformar, porque todo estímulo exterior o interior tiene que estar canalizado a través de la palabra, porque nuestro cuerpo no es solamente un cuerpo de carne, sino que también es un cuerpo de palabras. Y hay palabras, estímulos que en esa posición histérica, ¿no? Que la histeria es un trastorno, ¿no? Que tiene que ver con no poder ese estímulo transformarlo en palabras, sino de alguna manera convertirlo en el cuerpo, escenificarlo y hacer una parálisis, ¿no? Hay frases que a uno le paralizan porque son como metáforas. Son metáforas que a lo mejor esa frase que le dijo esa persona fue como una bofetada para ella, ¿no? Entonces, esto era un caso que se le paralizó la cara, ¿no? Y también he visto cómo la angustia paraliza a muchas personas porque hay momentos en los que hay un proceso vital en la persona que no puede dar el paso. Esto es la posición histérica. A lo mejor a través de esa parálisis en la pierna, luego va uno al médico y ve que realmente le hacen pruebas y ve que no tiene nada a nivel según las leyes de la biología, ¿no? Según las leyes de cómo tiene que desarrollarse en el cuerpo las diferentes funcionalidades, ¿no? Ve que es imposible que a uno se le paralice los dedos de una mano porque debería de ser el brazo entero. ¿Cómo es posible que le pase esto? Esto es por eso, ¿no? Porque de alguna manera hay algo reprimido en eso que a uno le dice, lo reprime
y en vez de poder canalizarlo a través de las palabras, lo hace a través del cuerpo, ¿no? Por eso el hecho de las palabras en nosotros, ¿no? El impacto del lenguaje, porque nosotros nos convertimos en ser humano a través del complejo de Edipo, que tiene que ver con eso, con cómo adquirimos nosotros el lenguaje, el deseo en nosotros, ¿no? Entonces, comentaba, ¿no? Nos lleva a conocer que claro, que ese tipo de medicina es una medicina casi mecánica, sin alma, sin tener en cuenta, por ejemplo, que un sentimiento de culpa puede mantener la enfermedad y puede hacer también que aun recibiendo un tratamiento médico que supuestamente uno tiene que mejorar por ese sentimiento de culpa inconsciente, no mejore, ¿no? Que hay muchos aspectos psíquicos en nosotros que no tienen tanto que ver con la química del cuerpo, sino con estados psíquicos o situaciones, ¿no? Posicionamientos ante nuestros deseos que nos hacen pues ir en contra de nosotros mismos. Porque si hay un sentimiento de culpa inconsciente, el sentimiento de culpa inconsciente es un concepto de psicoanálisis, ¿no? Y que nos dice que si lo comparamos con el sentimiento de culpa que hablamos de la moral, pues cuando uno hace algo que no está bien, luego tiene remordimiento y se siente mal, ¿no? Pues imaginar, un sentimiento de culpa inconsciente tiene que ver con algo que uno deseó, fantaseó y que no puede tolerar y que de alguna manera está impidiendo en su vida o incluso llevándole a no adherirse al tratamiento, porque como no se cree merecedor de nada, pues de alguna manera ese tratamiento en esa persona pues no lo sigue como debe de seguirlo, ¿no? Que hay una serie de circunstancias que tienen que ver con ese sentimiento de culpa, ¿no? Y se enlaza a eso. Y claro, por ejemplo, el efecto placebo también tiene que ver con esa relación con el médico, ¿no? Que de alguna manera cuando te da la pastillita te sonríe, te habla, ¿no? De alguna manera también uno se libera. Claro, yo creo que aquí también hay que diferenciar un poco, ¿no? Lo que es, cuando hay una urgencia, cuando hay una catástrofe, ¿no? Lo primero que se dice es que esa persona pueda hablar, que pueda descargar de alguna manera a través de la palabra todo ese impacto emocional que ha sufrido la persona, ¿no? Es a través de la palabra que puede descargarlo todo. Luego también estaban las confesiones, ¿no? Cuando uno iba a la iglesia, se confesaba, pero claro, de alguna manera este tratamiento de la palabra, que no es un tratamiento, sino que es como una descarga, no te transforma en nada, ¿no? En el sentido de que no te produce una transformación en ti, en tu posición psíquica, ¿no? Por eso hablamos del psicoanálisis. ¿Por qué vengo a traerlo? Porque es la cura a través de la palabra. De alguna manera, a través de la interpretación psicoanalítica, te puede señalar, te puede transformar esa manera que tienes de hablar, porque lo que sí nos enseña Freud es que nosotros hablamos a través del cuerpo, es lo que nos descubrió, ¿no? Que es a través del lenguaje que en nosotros incluso se puede desplegar en síntomas, ¿no? Y bueno, leía también algo que tiene que ver con el chiste y su relación con el inconsciente, ¿no? A través del chiste uno también habla de cosas que no puede hablar, ¿no? A través de un chiste es como una acción social, en el sentido de que introduce en ese chiste pues algo que está reprimido en él, ¿no? Algo que acusa a esa persona y que libera esa tensión o esa agresividad. Si hay chistes a lo mejor de racismo, de la suegra, de la sexualidad, ¿no? De alguna manera uno le libera, porque está hablando de algo que uno se encuentra reprimido en uno y que a través del chiste pues uno elabora socialmente pues eso que a cada uno nos pasa, ¿no? Y bueno, el psicoanálisis también lo estaba leyendo en una conferencia que escuché de Miguel Oscar Menasa, ¿no? Que decía que Freud fue el primer feminista. ¿Por qué? Porque permitió que la mujer hablara. Antes del psicoanálisis a la mujer se le había tachado de histérica, de loca, ¿no? Y claro, el psicoanálisis es un lugar donde uno puede hablar todo lo que se le ocurra sin interceder en esa moral, ¿no? Sino escuchando a esa persona en su verdadera dimensión, la dimensión del lenguaje, ¿no? En lo que las palabras se dicen entre sí, en esos lapsos, esos olvidos. Y claro, para la mujer fue una revolución en ese sentido, ¿no? Porque permitió que la mujer pudiera hablar más allá de lo que estaba establecido.
más allá de la situación familiar. Y claro, producía a veces, a través de esa moral, de esa situación, ¿no?, en la que un mundo regido por hombres era un mundo racional, y la mujer, claro, que es incluir la diferencia en la sociedad, pues era malentendida, se culpaba, ¿no?, con el tema de la doble moral, la infidelidad, ¿no? Y fue un lugar donde pudo la mujer hablar y pudo transformar sus síntomas en una producción de deseo, porque antes eras objeto de deseo, y a través del psicoanálisis también pudo hacerse cargo de su deseo, que a veces lo significaba en forma de síntomas, ¿no?, porque los síntomas son una satisfacción sustitutiva. Pues claro, no cualquier persona enferma de cualquier cosa, ¿no? Hay que ver dentro de esa enfermedad cuando le pasó, en relación, porque es importante para él, porque no sé si alguna vez ha pasado, ¿no?, que seguro que vais a decir que sí. Si levantamos la mano, seguro que muchos le ocurre. Cuando hay un cambio importante en la vida, ¿no os pasa que a veces justo os resfriáis cuando está ese cambio en vosotros, o algún impacto importante en vuestra vida, que de repente veis que os ponéis enfermos, y que pues eso está hablando de nosotros, porque somos muy sensibles, ¿no? Y ante diferentes cambios, pues nuestro cuerpo puede reaccionar de una manera diferente. ¿Pero por qué? Porque tiene que ver también con todo lo emocional y con todo lo anímico que estábamos hablando, ¿no? Nuestro cuerpo reacciona, no podemos separar. Las enfermedades vienen a hablar de algo que le ocurre a uno también, ¿no? A veces hay enfermedades que están dedicadas a la familia, entre comillas, ¿no? No es algo que uno pueda pensarlo conscientemente, ¿no?, sino que vemos que hay una situación familiar compleja, y que el enfermo es el que habla, el que denuncia esa situación a través de los síntomas. O bien hay un sometimiento familiar, o en esa persona hay un beneficio secundario de esa enfermedad, ¿no? Es algo que cursa de manera inconsciente, que esa persona no lo sabe, pero la única manera que tiene de hablar, ojo, esto es importante, la única manera que tiene de hablar es a través de los síntomas. Por eso es importante, ¿no?, lo que se descubrió, que la persona habla a través de los síntomas y del cuerpo. Entonces, es eso, ayudarle a poder hablar, no tener que desarrollar esa sintomatología, y poder posicionarse de una manera diferente ante sus deseos, ¿no?, y utilizar la palabra, ¿no? Pues claro, en todos hay celos, envidia, odio, ¿no? ¿Y qué pasa? Que hay personas que no toleran lo de humano que hay en uno, ¿no? Y está el mecanismo de represión que tiene. Por eso digo que a veces uno en las charlas de psicoanálisis tiene que separarse un poco de lo que ya cree que conoce, y ver que estamos en otro plano diferente al que estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? En el sentido que somos muy complejos, tenemos que ver que hay en nosotros una parte inconsciente y otra consciente, que tiene que ver con la percepción, ¿no? Una cosa es lo que yo veo, pero otra cosa es lo que está pasando realmente, ¿no? Cuando os hablaba de la represión, tiene que ver con eso, ¿no? Hay afectos en mí que no voy a tolerar. Entonces, todos hay celo, odio, envidia, hostilidad hacia el otro, ¿no? Hay deseos que no quisiera ni siquiera puedo llegar a reconocer, ¿no? Y todo eso, dependiendo de cómo yo me lleve con eso, es decir, con eso, ese interior mío, ¿no?, que no tiene tanto que ver con el interior, sino con ese caldero de pulsiones que hay en mí, dependiendo cómo yo tolere eso, puedo reaccionar, o bien con esa posición psíquica en la que puedo enfermar, o lo puedo resolver a través de un chiste, de los sueños, del sentido del humor, los lapsus, el olvido, ¿no?, que nosotros hablamos también a través de esos pequeños actos inconscientes, que no tienen tanto que ver con la palabra, pero es porque no podemos hacerlo palabra, y de alguna manera en nosotros sale esa verdad, ¿no? Nuestro cuerpo habla. Si se me cae esta copa de agua, ¿no? Además, el otro día, es que voy a contar esto porque me hizo mucha gracia, me estaba contando una persona que conocía y me insistía, ¿no? Decía que estaba hablando por teléfono y que estaba hablando con un cliente, ¿no? Y me contaba así, porque yo de pequeño era una persona que
bueno, que tenía un hermanito que estaba enfermo, que era discapacitado, y dice que él siempre salía a defender a los que atentaban contra su hermano, ¿no? Que insultaban eso. Entonces me estaba diciendo que no le había pasado desde hacía tiempo hasta ese momento, que estaba hablando con el teléfono y que el perro, no sé lo que le pasó, él tropezó y se cayó contra la farola y se hizo un desastre en la cara, sangre, ¿no? Entonces, claro, por muchas justificaciones que tú quieras dar de que eso me ha pasado porque el perro se me ha cruzado, que ha sido casualidad, etcétera, el psicoanálisis te hace otra lectura de esa situación, ¿no? Digamos que de alguna manera te has castigado, te has pegado un golpe de una manera ridícula, ¿no? Es decir, que estás hablando a través de ese acto absurdo que te has caído y te has roto una ceja, pues estás hablando de algo que te pasa, algo que has satisfecho ahí, ¿no? A lo mejor ha sido algún sentimiento de culpa, a lo mejor estaba hablando, no sabemos, ¿no? Estamos suponiendo porque esa persona no está en análisis, ¿no? Pero tiene que ver con algo de lo que estaba hablando, o que ha pensado, ha deseado y que fantasiado y que se ha dado ese golpe para de alguna manera aliviar ese castigo, ¿no? A esa cuestión que tiene con, ya digo, estamos suponiendo, ¿no? No sabemos lo que pasó, pero que eso tiene un sentido, ¿no? Eso es lo que el psicoanálisis te muestra, que todos estamos implicados en lo que nos pasa, que lo que no puedo poner en palabras lo voy a poner en forma de acto. Y hay cosas en nosotros reprimidas que jamás vamos a querer conocer, ¿no? No nos toleramos a nosotros mismos, no es que tengamos que reconocerla, ¿no? Sino que no toleramos esa parte de humano que hay en nosotros, que siempre queremos ser muy buenos, ¿no? Pero vemos como a través de esos actos sintomáticos, o bueno, ya hemos hablado de la histeria, ¿no? De ciertos trastornos, estamos hablando más allá de nosotros, de nuestro deseo, que se pone en juego ahí, ¿no? Y claro, también si estamos hablando de las emociones o de los afectos, bueno, del tratamiento, la psicoterapia, también vemos, por ejemplo, que hay personas que acuden al médico, ¿no? Y que no hay explicación para lo que le pasa, ¿no? A lo mejor tienen náuseas, vómitos, dolores de cabeza, y bueno, le hacen pruebas y pruebas, orgánicamente no tiene nada. Tenemos también, por ejemplo, un ejemplo muy claro, puesto más al extremo, ¿no? La fibromialgia, ¿no? Uno va al médico, las mujeres van al médico, los hombres también, ¿no? Que también acusan, lo que pasa es que están más acusados mujeres. Y claro, va al médico y el médico dice que orgánicamente no tienen nada, como que creen que es un dolor imaginario. Pero claro, no es algo imaginario, tiene que ver con cómo uno, de alguna manera, pues escenifica todo eso que le ocurre, ¿no? Y claro, no es que uno se lo imagine, algo psíquico no quiere decir imaginario, quiere decir que no sigue las reglas o las leyes de la biología, de la medicina, sino que hay otro mecanismo que es el psíquico que tiene que ver con el lenguaje, que es el mecanismo del lenguaje. Ojo, Freud descubrió que tanto los sanos como los enfermos tenemos el mismo aparato psíquico. Y para ello hizo un símil entre el sueño y los síntomas. En el sueño hay una serie de mecanismos, el sueño no es algo hecho por casualidad, sino que hay una serie de mecanismos psíquicos que son el desplazamiento, la condensación, la puesta en escena y la elaboración secundaria. Y esto, que os suena un poco a chino, tiene que ver con la metáfora, la metonimia, ¿no? Es todo. Se dio cuenta que nuestro psiquismo funciona con las leyes del lenguaje. ¿Por qué en el sueño se condensan varias escenas? ¿Por qué ponemos la cara de uno, el cuerpo de otro? Digamos que hay metáforas, hay desplazamientos que nos están encubriendo una verdad que hay en nosotros y que no queremos saber de ella, ¿no? Y eso es lo que nos descubre, ¿no? Que tanto sanos como enfermos tenemos el mismo aparato psíquico y que tiene que ver el lenguaje, ¿no? El lenguaje, el único trauma para nosotros es nuestra llegada al lenguaje. Y con esto me refiero a la manera en que cada uno tiene de renunciar a ciertos deseos que tienen que relegarse para poder entrar en la civilización. Es nuestra manera de posicionarnos ante nuestros deseos, la entrada al lenguaje, cómo se hace un padre, una madre en mí,
un hombre y una mujer, ¿no? Y eso tiene que pasar por la palabra. Si no pasa por la palabra, no el hecho de que uno nazca con una vagina o con un aparato genital masculino o femenino, a uno le hace ser mujer u hombre. Eso es una construcción y es a través de la palabra, ¿vale? Y si todos vemos, para poner algunos ejemplos, ¿no?, de cómo vemos esa psicoterapia, ¿no?, y por qué es tan necesaria, todos sabemos de las emociones, ¿no? Incluso en ciertas enfermedades, ¿no? En todo. Por ejemplo, está el trastorno de Crohn, ¿no?, el colon irritable, ¿no?, que nos habla también de que dependiendo también de las circunstancias anímicas en las que uno se encuentre, pues se va a desarrollar más esa enfermedad, le afecta de alguna manera o de otra. Digamos que las emociones están constantemente en nosotros escenificándose en el cuerpo. Además, si todos sabemos el poder adivinatorio del otro, ¿no?, de los medios, ¿no? Digamos que de alguna manera leen el deseo, o de alguna manera pequeñas señales que hay en nuestro rostro, en nuestras manos, nos pueden delatar mucho de una persona, ¿no? Las emociones tienen que ver con eso, ¿no? Porque uno puede decir esto muy bien, pero luego ves la cara, ¿no?, los músculos tensos, las manos te sudan, ¿no?, que hay signos que nos hacen ver más allá de lo palpable, ¿no?, de lo que la persona te diga, ¿no? Entonces, las emociones nos hacen de alguna manera ver que lo anímico pues influye muchísimo en el cuerpo, ¿no? Una frase, una palabra que le digan a uno le puede ruborizar un piropo, el otro lo puede, ¿no? Que estamos en continuo intercambio, ¿no?, el alma y el cuerpo, ¿no?, constantemente. Y claro, es algo que no podemos ocultar, ¿no? Y claro, los afectos tienen que ver también con esa alteración en la expresión facial, ¿no?, como tiene ira, odio hacia el otro, excitación sexual, ¿no?, que digamos que de alguna manera eso se nos escenifica en el cuerpo, ¿no? Y bueno, también si hablamos de la tristeza o también de la depresión, digamos que eso también afecta en nuestro cuerpo, ¿no?, en nuestros órganos. Porque claro, las preocupaciones y la aflicción reducen en su totalidad la nutrición del organismo, ¿no? A veces cuando está depresivo, cuando tiene una preocupación, come menos. También hay veces que incluso se encanece el pelo, ¿no?, porque hay signos que si uno lleva un periodo de depresión bastante largo, tristeza, preocupaciones continuas, eso también nos afecta en nuestro cuerpo, ¿no? Se come menos, la nutrición es peor, se encanece el cabello, hay alteraciones también en los vasos sanguíneos, ¿no? Incluso hablamos antes de la medicina, cómo a veces se ha olvidado de la psicoterapia, ¿no? Y cómo se creía que era lo somático lo que influía en el psiquismo, cuando hemos visto que incluso es al contrario, ¿no? El psiquismo es también lo que te sobredetermina el cuerpo, y de alguna manera la Organización Mundial de la Salud lo decía, ¿no?, que no es que yo estoy depresivo porque tengo cáncer, sino que tenemos que pensar en bien que la depresión, ¿no? Todo vemos también en la felicidad, ¿no? Hay un anuncio que me hace mucha gracia, que nos dice: tú has hecho arroz, ¿no? Claro, porque de alguna manera te está haciendo una metáfora de que cuando uno está feliz por otra frase que se decía, ¿no?, en este momento dado, pues tiene que ver con eso, la felicidad que uno tiene, que se le nota también en la cara, que uno florece como esa juventud que hay en uno, ¿no? Hay personas que a lo mejor cuando se jubilan o cuando llevan un tiempo, están separados o bueno, se han quedado viudos, pues encuentran un nuevo amor y parece que están rejuvenecidos, ¿no?, que viven una segunda juventud, ¿no? Y tiene que ver con eso, el estado anímico, la felicidad a uno también le hace algo en el cuerpo, ¿no? Eso se nota, ¿no? Y también es curioso porque son tan importantes los afectos, porque también contaba, cuando hay una batalla, ¿no?, una guerra, dice que las epidemias, que es curioso que lo vieron, que las epidemias, dice que cursaban más
se contagiaban más los que habían perdido en la guerra que los vencedores, ¿no? Que de alguna manera, claro, nuestro estado anímico y nuestro sistema inmunológico depende de nuestro estado de ánimo. Claro, los que habían perdido en la guerra acusaban mucho más de enfermedades que los vencedores, ¿no? Entonces, fijaros hasta qué punto es importante el psiquismo en la persona, ¿no? También habla de la voluntad y la atención, ¿no? Hemos hablado de los afectos, las emociones y de la voluntad y de la atención, ¿no? Esto es como... te habla de los dolores, ¿no? Por ejemplo, cuando un niño tiene alguna herida, ¿no? ¿Qué le hacemos? Le hacemos como que derive esa atención de ese dolor, ¿no? Le decimos, mira, te voy a echar agüita, o le pones algo, te pones a hablar con él y se le pasa ese dolor, ¿no? Y también, por ejemplo, los guerreros, en esa exaltación de la batalla, pues incluso se olvidan de su cuerpo, ¿no? Que puede tener una herida sangrante, que es un horror, pero como tienes la atención puesta en otro lugar, como tienes esa atención o esa lucha de la batalla, ¿no? Ese deseo puesto fuera, pues como que desvía la atención, ¿no? Digamos que son cuestiones, te va explicando cuestiones que tienen que ver con nosotros y cómo nos van influyendo en las enfermedades, como la voluntad, la atención, ¿no? Te desvían de ese dolor, ¿no? Y también te habla de la expectación, ¿no? Que de alguna manera la expectación tiene que ver, claro, cuando a lo mejor te indican que te vas a curar, que te vas a encontrar mejor, ¿no? De alguna manera esos ánimos o esa... Habla también de las curas milagrosas, ¿no? Que como te explicaba, cómo una persona se puede curar milagrosamente, ¿no? Y lo enlazamos con la magia de las palabras. Y claro, es curioso porque, claro, en el tema de los creyentes, de la religión, pues claro, hay una fe que a uno de alguna manera le hace pues pensar que se va a poner mejor, se lo pide a un santo, ¿no? Se lo pide a la Virgen, se lo pide a alguna reliquia, ¿no? Hay un lugar milagroso, ¿no? Porque ahora también se hacen peregrinajes, ¿no? A lugares en los que hay algún santo, que te promete que te va a hacer un milagro, ¿no? Entonces, ¿qué explicación tiene esto, no? Y claro, tenemos que tener en cuenta que esa fe está apoyada en lo que de milagroso tiene el sitio. ¿Por qué? Porque es la masa, ¿no? Y la exaltación de la masa, ¿no? La alegría, el peregrinaje, ¿no? El trayecto que ha hecho uno para llegar hasta allí. Esa masa en la que hay muchísima gente que tiene esa fe y que bueno, que te llevan hasta ese lugar y que también de alguna manera exalta también la vanidad que tenemos, ¿no? Porque te dice, los milagros solamente pueden algunas personas ser digamos, receptores de eso, ¿no? Entonces hay varios factores psíquicos que se entrelazan ahí, el hecho de la masa, el peregrinaje que hace y esa vanidad que a uno se le cumple, esa vanidad de uno, ¿no? El hecho de cumplir ese milagro, ¿no? Esa expectación. Pero claro, también recuerdo el caso de un poeta, que es Germán Pardo García, que decía que de alguna manera pues le dijeron que tenía un cáncer terminal y bueno, él rompió todas las relaciones que tenía, se trasladó a otro lugar y bueno, vivió muchísimos años más, ¿no? No es algo que sea una fórmula para realizarlo, pero para que lo pensemos, ¿no? Que de alguna manera la enfermedad es una construcción en nosotros, ¿no? Que, claro, generas células en ti que están matándote a ti mismo, ¿no? Entonces habría que pensar cómo es mi relación con los demás, cómo es mi relación conmigo mismo, que se produce en mí esa enfermedad para apartarme de todo, ¿no? Para de alguna manera ver que tiene que ver con nosotros, con una posición nuestra ante nuestra realidad, ante nuestra vida, ¿no? Que no es nada casual, ¿no? Que de alguna manera incluso hay frases, ¿no? Que el otro día paseaba y me llamó la atención un cartel, ¿no? Que decía, yo desde que tuve esta enfermedad
he podido valorar la vida, transformarlo todo, ¿no? Y yo me pregunto, ¿tenemos que llegar a generar una enfermedad para que puedas transformar tu vida? ¿Qué pasa en tu vida que estás conduciendo a que en ti se genere una enfermedad y que no puedes transformar, ¿no? Tendríamos que verlo también, pensarlo tal vez de esa manera, ¿no? Claro, también está la esperanza de la curación, ¿no? Y bueno, esto es interesante porque también la fama de un médico, ¿no? A veces el hecho de que un médico sea famoso, que haya tratado a quién, haya tratado a cuál, también le hace a uno tener esa expectación hacia el otro, ¿no? Es, digamos, que uno pone su energía, digamos, su expectativa de curación en esa persona. Pero claro, te dice que hay que tener cuidado con esos riesgos, ¿no? De esos juegos que hace nuestro psiquismo, porque claro, uno se adhiere a la figura del médico, pero luego está el método, ¿no? Y esto tiene que ver con la cura, lo enlaza con la cura milagrosa porque tiene que ver con el hecho de que esa fe es sustituida por la fama, ¿no? En este sentido, que quien no cree en la religión, de alguna manera, a través de esa fama de ese médico, pues que se sustituya esa fe, ¿no? Y luego, pues claro, uno se adhiere a esa persona, a esa expectación de que lo va a curar, etcétera, por eso, por el hecho de que sea famoso, ¿no? Que digamos que nuestro psiquismo, de alguna manera, en esa expectación, pues contribuye a que haya esa mejora, ¿no? De alguna manera, pero claro, vemos que también nos dice que se cae por su propio peso porque lo que hay que saber manejar es esa transferencia, ¿no? Que digamos que el psicoanálisis lo que utiliza, ¿no? Es eso tejemaneje, por así decirlo, esa relación terapéutica que siempre ha existido entre el médico y el paciente. El psicoanálisis te muestra cómo a través de esas relaciones uno puede aprovechar, ¿no? De esa transferencia que se produce entre el médico y el paciente para poder dirigirlo al tratamiento, ¿no? Porque lo que le pasa al paciente en su vida también se va a repetir con el médico, con el psicoanalista, ¿no? En otras relaciones en su vida. Esa es la transferencia, ¿no? Lo que uno es, su verdad, siempre se escenifica con otras personas que uno establece una relación. Entonces el psicoanálisis aprovecha esa situación de transferencia, se establece la transferencia entre el médico y el paciente y aprovecha esa fuerza, esas energías que se constituyen ahí para dirigirlos al tratamiento, ¿no? ¿En qué sentido? Había un caso que explicaba Freud en el que él empezó a tratar a mujeres histéricas, ¿no? Y la histeria, he comentado antes que es una enfermedad, una posición psíquica en la que en vez de poder elaborar a través de las palabras los estímulos tanto internos como externos, había una conversión, el mecanismo de conversión, que es que lo escenificabas en tu cuerpo, ¿no? Las palabras que no puedes pronunciar, digamos, o las que te han afectado, hacías como una metáfora en tu cuerpo. Entonces él se dio cuenta que una de las pacientes le hablaba y decía, me habla como si yo fuera su padre, ¿no? Y de alguna manera es eso, es como si se traslada todas esas fuerzas psíquicas que hay en esa persona, la traslada a la figura del médico, ¿no? Y lo va escenificando en cada lugar y aprovecha esa relación, pues, para poder dirigir ese tratamiento a través de la palabra, ¿no? Esa interpretación que le puede ayudar a quitarle el sentido a esa palabra, a esa frase. No es tanto esa frase o esa palabra, sino esa posición que tiene ante sus deseos, de cómo no puede pronunciar frases y cómo las escenifica, ¿no? Hay algo que se encuentra reprimido, reprime de esa manera frases, afectos en ella, no lo puede derivar a través de la vía psíquica y lo hace a través del cuerpo, ¿no? También dice que, claro, que a menudo las conmociones felices, ¿no? También de alguna manera a uno le hacen, pues, incluso ponerse mejor. Pero también me llama la atención, porque al nivel de la felicidad, también en la depresión, ¿no? Que alguna vez, a lo mejor lo he traído aquí, que en una situación de depresión, de melancolía, pues
esa persona está identificada con lo que se ha perdido, ¿no? Y digamos que hay en ella, en esa persona, sentimientos de culpa, ¿no? Entonces, a veces vemos como a través de un matrimonio desgraciado, de una enfermedad orgánica, incluso esa depresión se le calma, se le desaparece. Pero por eso, como no sabemos, tenemos que saber o tenemos que conocer de alguna manera cuáles son los mecanismos psíquicos, porque a veces cualquier hecho puntual decimos, mira, se le ha quitado por esto, pero no es por eso, no es porque se ha ido de un viaje no sé dónde, que ha sido algo puntual, ¿no? Porque recuerdo que también hay en los historiales de la histeria de Freud, te cuenta como, en los casos de neurosis obsesiva, te cuenta como antiguamente se llegaban a, bueno, que ahora también está, ¿no? Los balnearios, ¿no? De alguna manera alguien padecía enfermedades psíquicas que no sabían cómo tratarlas, pues a veces se desplazaban a un balneario y ahí se mejoraban. ¿Pero por qué se mejoraban? No es por el balneario en sí, es porque, dependiendo del caso, digamos, recuerdo uno que se desplazaba al balneario, se apartaba del lugar familiar donde ahí pues había cuestiones que le afectaban, se apartaba de ahí, pero no es porque eso le haya curado, sino porque algo le pasaba en su entorno y que no podía hablarlo, ¿no? Y la única manera que tenía de solucionarlo era a través de la enfermedad. Había uno que se desplazaba en el balneario y que ahí mantenía relaciones sexuales con una de las enfermeras que había allí, ¿no? Entonces no es que le curara el balneario, es que había circunstancias psíquicas que le producían un alivio de alguna manera, pero que en el fondo había otra cosa. ¿Sabes? Que a veces nos dejamos llevar por lo aparente, y eso es lo que nos enseña el psicoanálisis, que no hay que dejarse llevar por lo aparente. Hay cuestiones psíquicas, mecanismos psíquicos, que no tiene que ver con lo que uno vea y con lo que crea que él ha producido algo, sino que hay algo detrás, ¿no? Y ahí lo veíamos muy bien, la significación de esos casos de personas que se apartaban de su entorno y que ahí mejoraban, pero no era por eso, era porque se habían apartado del entorno, algo estaba denunciando de algo que ocurría ahí, ¿no? O de alguna cuestión que tenía que ver esta persona de la neurosis obsesiva con su sexualidad, ¿no? Que ahí es donde podía establecer un comercio sexual con otra persona y donde se calmaba y bueno, son cuestiones más complejas que digo que hay que servirse de la teoría psicoanalítica que te ayuda a producir y a ver en qué realidad psíquica está cada uno, ¿no? Bueno, me parece que mejor que vosotros preguntéis, si os parece. A lo mejor se me ha quedado alguna cosilla por decir, pero bueno, prefiero que vosotros, pues, si queréis preguntar algo, comentar algo. Sí. Yo tengo una pregunta, bueno, comentarios. ¿Qué relación tiene lo que es la atención plena o mindfulness? Hola, vale, sí. ¿Qué relación podría, o cómo se puede explicar la relación que puede tener lo que es la atención plena o el mindfulness con lo que es el psicoanálisis? O sea, como liberarte de algo a través de... Ninguna, no tiene ninguna relación, porque el psicoanálisis te habla del inconsciente. No sé exactamente el mindfulness, pero la psicología se trata de la conciencia, de la conducta, y el psicoanálisis es otro nivel de profundidad. Te habla de que en todos nosotros hay una complejidad mayor que la conciencia. Hay una parte inconsciente en nosotros, hay un inconsciente, y eso es lo que te introduce el psicoanálisis. Porque a veces a través de otras terapias uno se está vigilando constantemente. Pensamientos positivos, palabras positivas, repetírtelas como un loro. Pero eso no te sirve de nada, porque la teoría todo lo sabemos, la práctica también. Lo que uno tiene que hacer es muy fácil, aconsejarle al otro la vida que tiene que tener, las pautas que tiene que tener. Pero cuando a uno le pasa algo, eso ya es producto de un pensamiento. Entonces no es tanto una palabra, esta, tac, tac, no es esas palabras entre sí que se dicen, ¿no? Eso que uno hace ya forma parte de un deseo tuyo. Tenemos la vida que podemos tolerar, ojo. Si te dicen, tú tienes que hacer esto, tienes que vivir de otra manera, si tú puedes tener esa vida porque tu forma de pensar produce esa vida. Es que hay personas que uno le quiere cambiar la vida y se la estropea, le produce un declive emocional, porque esa vida que tiene es la que puede tolerar. Ya decimos, hablamos de los sentimientos de culpa, de la envidia, de los celos. A veces se manifiestan en uno, se entretejen de una manera que a uno le hacen producir una vida desgraciada. Y lo que vemos es que esa persona está con personas que no debe, tiene una vida en la que no puede trabajar,
no puede estudiar, cuando justo va a conseguir un éxito, pum, cae. ¿Crees que realmente a esa persona le sirven unos trucos? No, hay algo en esa persona que le tiende a ir a ese lugar. ¿No? El psicoanálisis te quita un poco esa ingenuidad, esa apariencia, y te hace ver que eso que a uno hace en la vida ya corresponde a un deseo inconsciente que no puede manejar. No es cuestión de venir por fuera y explicarle 4 técnicas. Esa persona hace eso porque no puede hacer otra cosa. No es por falta de inteligencia, porque yo no tenga más claro cómo tenéis que vivir. Es que esa persona no soporta otra vida diferente, porque es su manera de gozar. Es su deseo el que se cumple ahí, ¿no? Y aunque nos parezca paradójico, nos choque que se pueda gozar de un golpe, pero es que es así, porque hay algún deseo inconsciente que se satisface ahí, alguna culpa que a uno le calma. ¿No? Por eso que el psicoanálisis te viene a quitarte la venda del ojo, y por eso es una gran herida para la persona, porque nos dice, yo no soy dueño y señor de mi propia casa, ¿no? Hay cosas en mí que no voy a controlar, y claro, hay veces que hay terapias que producen todo lo contrario, un nivel de represión enorme, porque estás constantemente vigilándote las frases que dice, los pensamientos que tiene. Entonces, como tu yo vigilante ahí, ¿no? Te produce más represión aún, ¿no? Y también lo que decía al principio, ¿no? Estamos utilizando las palabras para reprimirnos aún más, para vigilarnos lo que decimos, ¿no? ¿Crees que realmente el machismo está en una palabra? Es un pensamiento, no es una palabra, ¿no? ¿Y puedo hacer otra Sí. cosilla? Que, a ver, no sé cómo expresarlo. Si se practica la inacción o no acción, eso es como dejarte fluir. ¿Me explico? ¿Qué es la acción e inacción? No acción, inacción. A ver, es porque en estos últimos días como que no planifico nada y en función de cómo se me va presentando lo que se me tenga que presentar, si yo... A ver, no sé cómo... Ajá. Sí, en función de lo que me venga actúo, que no Ajá. es yo tomo la iniciativa. Entonces como que estoy expectante con mi vida, ¿sabes lo que...? Claro, Y eso... Lo que pasa es que uno no se puede llevar solamente por el principio del placer, también está el principio de la realidad. Y uno se hace libre cuando también se compromete a las cosas, ¿no? Porque si uno se deja llevar por cómo se levanta uno, ¿no? ¿Qué pactos tiene que haber en lo social, ¿no? Y ese también es el cuerpo que nos dice el psicoanálisis, que te habla de esa sexualidad, que no es lo genital, sino es poder desplegar tu deseo, trabajar, pintar, escribir, relacionarte con otras personas, ¿no? Ese es el sujeto humano, ¿no? Una humanidad posible en la que uno pueda ser un sujeto deseante, una persona dueña de su propia vida, pero claro, para eso uno tiene que tener compromisos y deseos, trabajo, pactos con los otros, ¿no? No sé si responde a la pregunta. Sí, por ahí. Bueno. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo que queráis decir? No hay palabras. Bueno, y el silencio también, a ver, estamos hablando de palabras, muchas veces el silencio también tiene que ver con esa agresividad que uno no puede, de alguna manera, pues manejar, ¿no? Y a través del silencio es como uno, pues bueno, se manifiesta esa agresividad del otro, ¿no? Hay un tiempo para hablar y otro para callar, ¿no? Pero aprovechando el silencio también lo comento, ¿no? Que hay palabras que te dicen, ¿no? Pero también hay actos en nosotros que hablan como las palabras y que se sustituyen por no poder hablar, ¿no? Bueno, me parece que por hoy entonces nos vemos la próxima, que no sé.